A partir de hoy, he congelado todas tus cuentas. Ahora no eres más que una pobre desgraciada sin nada, dijo mi marido desde el otro lado de la mesa. Una basura como esa merece que la traten así, añadió mi suegra. Se rieron y me exigieron que me arrodillara y suplicara. Yo simplemente permanecí en silencio. Pero en 30 minutos, una sola llamada telefónica convertiría sus risas en gritos histéricos. El aire en el comedor era pesado, la tensión tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. En la superficie, sin embargo, todo parecía perfecto. La larga y lujosa mesa de madera noble brillaba bajo la luz de una costosa araña de cristal. Sobre platos de la más fina porcelana, se disponía una comida digna de un restaurante de 5 estrellas. El aroma del filete asado se mezclaba con la sutil fragancia de los lirios que adornaban el centro de la mesa. Pero para Carmen, todo este lujo se sentía como una fría prisión. Estaba sentada dócilmente, vestida con un sencillo vestido de colores sobrios, en marcado contraste con las 2 personas sentadas frente a ella. Al otro lado de la mesa, su marido, Javier, estaba sentado como un rey en su trono. Llevaba una costosa camisa de seda, desabrochada a propósito en la parte superior, y lucía un ostentoso reloj de pulsera que podría comprar una casa. A su lado, su suegra, Elvira, estaba cubierta de joyas de pies a cabeza. Sus brazos estaban llenos de pulseras de oro, y un enorme collar de diamantes brillaba, compitiendo con la araña de cristal que colgaba sobre ellos. Ambos parecían inmensamente satisfechos esa noche. Se lanzaban sonrisas cómplices, sonrisas que a Carmen le revolvían el estómago. Sabía exactamente lo que significaban. Esa noche era su juicio. Carmen bajó la vista, arreglando su plato casi intacto. Removía la ensalada sin intención de comer. Hacía 3 días que había perdido el apetito, desde que vio a Javier y a Elvira susurrando seriamente en el despacho y luego reír a carcajadas cuando ella pasó. Pensaban que era una tonta. Pensaban que no sabía nada. Durante sus 5 años de matrimonio, Carmen había interpretado su papel a la perfección. La esposa sumisa, modesta y un poco provinciana. Una mujer de familia humilde que tuvo la suerte de casarse con Javier, un joven y prometedor empresario. Esa era la historia que Javier y Elvira habían contado a todo el mundo. Una amarga sonrisa se dibujó en los labios de Carmen ante la realidad. Su modestia era una elección, no una necesidad. Su forma de vestir era un principio, no un atraso. Y esa familia humilde que siempre despreciaban era, en realidad, la propietaria del Grupo Valcárcel, uno de los mayores conglomerados empresariales del país. Ella había enterrado deliberadamente esa verdad muy dentro, buscando algo genuino. Quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Recordaba las últimas palabras de su difunto padre. La riqueza es un siervo excelente, pero el peor de los amos. Hija, no dejes que te domine a ti ni a quien amas. Pon a prueba el corazón de un hombre con tu sencillez. Carmen había puesto a prueba a Javier, y esa noche era la presentación de los resultados. Javier había suspendido estrepitosamente. ¿No te gusta la comida, Carmen? La voz de Elvira rompió el silencio, cargada de su habitual sarcasmo. ¿O es que has perdido el apetito por la comida cara? Tal vez debas ir acostumbrándote al pan duro. Javier soltó una risita. Déjala, mamá. Estará triste. Es natural, es su última noche comiendo en esta mesa. Carmen levantó la cabeza. No lloró, no mostró miedo. Simplemente los miró a ambos con ojos tranquilos. Esa calma, más que cualquier otra cosa, ofendió a Javier. Quería que suplicara, que llorara, que al menos se derrumbara. ¿Por qué no dices nada?, gritó finalmente Javier, dejando caer sus cubiertos con brusquedad. El agudo sonido sobre la porcelana tensó aún más el ambiente. Javier, un poco de clase, le reprendió Elvira, aunque sus ojos delataban que disfrutaba de la situación. «¡Al diablo con la clase!». Javier miró a Carmen con puro odio. «Estoy harto, Carmen. Harto de tu cara de inocente. Harto de tu falsa modestia. Harto de ser el marido de una mujer que no está a mi altura». Carmen seguía en silencio. Simplemente esperaba. Javier sonrió con cinismo. «Bien, como parece que no entiendes las sutilezas, iré directo al grano». Se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Con una voz baja pero letal, dijo: «Desde hoy, Carmen, ya no transferiré más dinero para tus gastos. Silencio. Todas tus cuentas fueron congeladas esta mañana». Javier continuó, con un brillo triunfante en los ojos. «Esas cuentas bancarias que abrí para ti, las que llenaba cada mes por mi generosidad, todas vacías. 0. Se acabó». Se inclinó hacia adelante, como si quisiera saborear cada momento de la caída de Carmen.
Ahora eres pobre, Carmen. Una auténtica indigente. No eres nada sin mí. Elvira ya no pudo contener la risa. Soltó una carcajada estridente que llenó la sala. Bien hecho, Javier. Muy bien hecho. Por fin has entrado en razón. Miró a Carmen con desprecio. Oyes, desagradecida, estás en la ruina. Ja, ja, ja. Y luego, Elvira añadió con veneno. Una basura como esa merece que la traten así. Deberías haberla echado hace mucho, Javier. Es una carga para nuestra familia. Una vergüenza. Mírala. Parece una mendiga. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. No por miedo, sino por ira. Podía soportar los insultos hacia ella, pero los insultos a sus principios, a su forma de vida, eran otra cosa. Pero aún se contuvo. Todavía no era el momento. Embriagado de poder, Javier sintió que los insultos no eran suficientes. Quería más. Quería sumisión absoluta. Mira esto, dijo, señalando el brillante suelo de mármol bajo sus pies. Mis zapatos están sucios. Miró a Carmen. Pero todavía me queda un poco de piedad. Hizo una pausa. Si te arrodillas y me suplicas, quizás te dé dinero para el autobús de vuelta a tu pueblo. Elvira aplaudió. Qué buena idea, Javier. Ponla de rodillas. Dile que te bese los pies y pida perdón por haber vivido de nosotros todo este tiempo. Sí, dijo Javier, su sonrisa ensanchándose. Arrodíllate a mis pies, Carmen. Besa mis zapatos y admite que no eres nada sin mí. Y entonces te lanzaré unas cuantas monedas. La sala volvió a sumirse en el silencio. Javier y Elvira esperaban. Esperaban que Carmen se rompiera. Esperaban las lágrimas. Esperaban el llanto desesperado. Pero Carmen se quedó quieta, inmóvil. No lloró. Ni siquiera pareció enfadada. Simplemente miraba un punto en la pared de enfrente, justo por encima de la cabeza de Javier. Allí, un antiguo reloj de pared hacía tic-tac en silencio. Sus ojos se fijaron en las manecillas. Las 21. Un minuto, pensó Carmen. Javier empezaba a impacientarse. ¿Estás sorda o te has convertido en una estatua? Te he dicho que te arrodilles, gritó. Tranquilo, Javier, dijo Elvira con falsa preocupación. Debe de estar en shock. Es normal, al convertirse en una pordiosera de repente. Jaja. Carmen inspiró lentamente. Y miró de nuevo el reloj. El minutero se movió con elegancia. Las 20:30 en punto. Como si estuviera sincronizado con el destino. En ese preciso instante, el teléfono de Javier, que estaba sobre la mesa, sonó. No era una vibración, ni un timbre normal. Era el tono especial que había asignado solo para las llamadas más importantes. Un sonido que resonaba como una fanfarria de victoria. Javier se sobresaltó. Elvira dejó de reír. Javier miró su teléfono, primero molesto por la interrupción en su momento de triunfo. Pero entonces sus ojos se abrieron como platos. El nombre en la pantalla no era uno cualquiera. Gobernador del Banco Central. Leyó en voz baja, incrédulo. Elvira se quedó boquiabierta. El Banco Central. ¿Por qué te llama, hijo? Seguro que es por uno de tus grandes negocios. Javier se enderezó al instante. Su arrogancia volvió de golpe. Deben ser buenas noticias. Quizás la aprobación de mi último proyecto. Carraspeó, lanzó una mirada a Carmen como diciendo, «Mira qué importante soy», y contestó, «Sí, dígame». «Soy Javier», dijo con voz imponente, tratando de ignorar un extraño temblor en su mano. Carmen bajó la cabeza para ocultar la sonrisa que empezaba a formarse en sus labios. El juego había comenzado. Javier escuchaba. La expresión de suficiencia de su rostro se fue desvaneciendo lentamente. Su sonrisa se congeló y la confusión apareció en sus ojos. «Disculpe, ¿a qué se refiere?» Hubo una pausa mientras escuchaba la voz al otro lado. «¿Ejecución?» Su voz subió una octava. ¿Que el aval ha sido ejecutado? Javier escuchó de nuevo, y su rostro empezó a cambiar de color. De la arrogancia a la confusión, y de ahí a un blanco sepulcral. El sudor frío comenzó a perlar su sien. «¿Congelación total de activos?» Susurró para sí mismo. «Esta casa, los coches, las cuentas. No, no puede ser». Se agarró al borde de la mesa. «¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede cancelar el aval principal?», gritó al teléfono. Entonces, de repente, giró la cabeza hacia Carmen. Su mirada ya no era de desprecio, sino de puro terror. El teléfono se deslizó de la mano de Javier. El caro dispositivo cayó sobre el grueso mantel con un ruido sordo, pero para los oídos de Javier y Elvira sonó como la detonación de una bomba. La pequeña voz del otro lado todavía se oía. «¿Hola?» «Hola, señor Javier», antes de que la llamada finalmente se cortara. Pero a Javier no le importaba. Ya no miraba el teléfono.
Sus ojos estaban fijos en Carmen, en su esposa a la que hasta ese momento consideraba estúpida, indefensa y pobre. Elvira, sin entender lo que pasaba, empezó a alarmarse por la reacción de su hijo. «Javier, ¿qué pasa? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué estás tan pálido?», le urgió, sacudiéndole el brazo. Javier no reaccionó. Seguía mirando fijamente a Carmen, con la respiración entrecortada. «¿Qué has hecho?», susurró con voz ronca. Era apenas audible. No era la voz arrogante del rey que dictaba sentencia momentos antes. Era la voz del miedo. Carmen se movió por primera vez en toda la noche. Cogió en silencio la servilleta de su regazo y, con un gesto elegante, se limpió las comisuras de sus labios inmaculados. Dobló la servilleta cuidadosamente y la colocó junto a su plato intacto. Y entonces levantó la cabeza. Sus ojos, normalmente dóciles y pacientes, ahora miraban a Javier de forma penetrante, fría y calculadora. «¿Yo?», su voz resonó, clara y firme, en la repentina quietud de la sala. «Yo no he hecho nada, Javier». «No mientas». Javier golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos y las copas tintinearan. Esa llamada, la congelación de activos, la cancelación del aval. «Esto es cosa tuya». Elvira finalmente entendió el hilo de la conversación. Todo este desastre había ocurrido justo después de que Carmen mirara el reloj. «Maldita bruja», gritó Elvira, levantándose de la silla con el rostro enrojecido por la furia. «¿Has hecho algún tipo de magia negra? ¿Has maldecido a mi hijo?» Tú. Cálmese. Elvira», la interrumpió Carmen. Su voz seguía siendo tranquila, pero con una autoridad que silenció a Elvira al instante. «Aquí no hay magia, solo la verdad». Carmen se levantó de su silla. Su postura era erguida. Su sencilla figura enmarcaba un rostro sereno pero poderoso. De repente, ya no parecía la esposa modesta y oprimida. Parecía alguien que tenía el control. «Tienes razón», dijo Carmen, mirando directamente a los ojos aterrorizados de Javier. «Hice algo. Hice una llamada». Volvió a mirar el reloj de la pared. «Hace 46 minutos, a las 8:04, para ser exactos». «¿A quién llamaste?», preguntó Javier con voz temblorosa. «A mi abogado», respondió Carmen. Javier y Elvira rieron. Una risa histérica y forzada. «¿Un abogado?», se burló Elvira. «¿Qué abogado puedes permitirte tú? No tienes ni un céntimo. ¿Y crees que un abogado puede con el Banco Central?», añadió Javier, reuniendo el poco valor que le quedaba mientras sentía que las piernas le fallaban. «No es un abogado cualquiera, Javier», dijo Carmen. «No como los que tú conoces. Es el director del bufete de nuestra familia». Javier frunció el ceño. «¿Tu familia? ¿Te refieres a esos pobres granjeros del pueblo?». Carmen sonrió. Una leve sonrisa llena de ironía y lástima. «Realmente te creíste el cuento de hadas que inventaste, ¿verdad? Ni siquiera te molestaste en averiguar quién era yo. Solo viste lo que querías ver. Una chica de pueblo tonta a la que podías pisotear». Carmen caminó lentamente hacia el gran ventanal, contemplando el jardín iluminado. Un jardín cuyos gastos de mantenimiento pagaba ella. Esa llamada continuó, su voz resonando en la habitación. Fue una instrucción muy simple. Una palabra clave que preparamos hace mucho tiempo. La palabra clave para la fase final. «¿Qué fase final?», susurró Javier. «La fase final de esta farsa». Esa llamada activó la orden de ejecución del aval de todos tus activos. «¿Aval? ¿Qué aval?». Javier seguía sin entender. «La empresa es mía. La construí desde cero. Todos los activos están a mi nombre». «¿A tu nombre?». Carmen soltó una pequeña risa. «¿Estás seguro?». Refresquemos la memoria, Javier. Hace 5 años, cuando nos conocimos, ¿quién eras? Eras un directivo de nivel medio que acababa de ser despedido por casi llevar a la quiebra a su anterior empresa. Estabas ahogado en deudas. Tu plan de negocio fue rechazado por todos los bancos e inversores. El rostro de Javier se volvió aún más pálido. Era el pasado oscuro que siempre intentaba borrar. Y entonces, continuó Carmen, como por milagro, apareció un misterioso inversor que de repente creyó en tu plan. Los mismos bancos que te rechazaron de pronto te llamaban para ofrecerte líneas de crédito ilimitadas, con un interés del 0%. ¿Creías que era tu buena estrella? Ese era el señor Roca, balbuceó Javier, recordando el nombre del misterioso inversor. «No existe ningún señor Roca», dijo Carmen rotundamente. «Era un nombre ficticio creado por mi equipo legal. Una sociedad fantasma creada para financiarte». Carmen se acercó lentamente a Javier, que ahora estaba desplomado en su silla. Se detuvo justo delante de su marido. «Ese misterioso inversor», dijo en voz baja, «era yo». Elvira se quedó con la boca abierta, sin palabras. «No, no puede ser».
Tú eras pobre, susurró. Yo financié tu empresa, le cortó Carmen. Yo compré el edificio de oficinas. Yo pagaba tu sueldo, con el que compraste ese reloj caro y los coches deportivos, y cada una de las joyas que lleva tu madre. Carmen miró a Elvira, que se agarraba inconscientemente su collar de diamantes, temblando. Sí, Elvira. Esas joyas de las que siempre presumías. También las pagué yo. Y el aval principal que el Banco Central acaba de ejecutar. Carmen se volvió hacia Javier de nuevo. No era un aval de tu empresa, Javier. Tu empresa no tenía nada. Era una cáscara vacía. El aval, Carmen pronunció cada palabra con claridad. Era un fondo fiduciario a mi nombre, Carmen Valcárcel, por valor de cientos de miles de millones de euros. El fondo que yo puse como garantía para que pudieras jugar a ser un rey durante los últimos 5 años. Y hoy, he decidido recuperar mi juguete. Javier se derrumbó. Ya no estaba sentado en la silla. Se deslizó hasta el suelo, jadeando en busca de aire. No, esto es una pesadilla. Oh, esto aún no ha terminado, dijo Carmen. El teléfono de Javier, olvidado en la mesa, empezó a iluminarse sin parar. No eran llamadas, eran notificaciones de mensajes de texto, una tras otra. Con mano temblorosa, Javier cogió el teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía el torrente de mensajes. Banco A. Su tarjeta de crédito ha sido denegada por falta de fondos. Banco B. Retirada de cheque denegada. Cuenta congelada. Banco C. Solicitud de préstamo de emergencia rechazada. Banca privada. Notificación de impago. Se iniciarán acciones de embargo. Mis cuentas. Mis cuentas personales. ¿Por qué? Javier miró a Carmen desesperado. Ah, eso, dijo Carmen a la ligera. ¿Recuerdas cuando dijiste que habías congelado todas mis cuentas? ¿Las de los gastos que me transferías cada mes? Carmen sonrió con cinismo. Te equivocaste, Javier. No congelaste mis cuentas. Mi cuenta principal está en un banco en otro país, un banco del que ni siquiera conoces el nombre. La cuenta que congelaste, Carmen se acercó a él, era de hecho la única cuenta real a tu nombre. La cuenta de tu sueldo como director que yo te daba. Y esa cuenta, la voz de Carmen se volvió gélida, es la misma que usabas para transferirle dinero a tu amante en su apartamento. Javier se quedó helado. Elvira soltó un grito ahogado de horror. Una amante. Sí, mamá, dijo Carmen sin apartar la vista de Javier. Tu querido hijo, tan exitoso y brillante, era un estafador y un traidor. Planeaba dejarme tirada después de robarme toda mi fortuna. Lo que no sabía es que solo estaba mordiendo el anzuelo que yo le lancé. Y ahora, dijo Carmen, esa cuenta está congelada. No por mí, sino por los bancos. Porque tus datos han sido marcados en rojo por el Banco Central. Acabas de entrar en la lista negra bancaria, eres un moroso en todas partes. Javier miró la pantalla ahora apagada de su teléfono. Vacía, como su futuro. Así que, dijo Carmen su voz final, como si cerrara un libro, no solo has perdido tu empresa, no solo has perdido esta casa, no solo has perdido tus coches. Tú, Javier. Carmen miró fijamente al hombre que temblaba en el suelo. Estás completa y personalmente en bancarrota. No tienes absolutamente nada. Felicidades, dijo Carmen. Ahora eres un auténtico indigente. Exactamente lo que me dijiste que era yo hace apenas 30 minutos. Javier seguía en el suelo. El hombre que momentos antes era tan arrogante ahora parecía un trapo sucio. Las palabras de Carmen, completa y personalmente en bancarrota, resonaban en sus oídos. Era una sentencia de muerte. Elvira reaccionó de otra manera. Tras unos segundos de silencio, sus ojos se inyectaron en sangre. Ya no era la furia arrogante. Era la rabia de una bestia herida. Estafadora, gritó, rompiendo el silencio. Nos has engañado. Zorra astuta. Fingiste ser pobre. Le tendiste una trampa a mi hijo. Elvira se abalanzó hacia adelante, sus manos llenas de anillos listas para arañar el rostro de Carmen. Pero Carmen no se inmutó, no retrocedió ni un paso. Miró a su suegra con una frialdad tan intensa que Elvira se detuvo en seco. ¿Engañar?, repitió Carmen. ¿Quién ha engañado a quién, Elvira? Hablemos de la verdad que ignorasteis por vuestra propia arrogancia. Tomó una larga respiración, no por nerviosismo, sino para abrir una vieja herida que había mantenido deliberadamente cerrada. Hace 5 años y medio comenzó Carmen, su voz tranquila pero resonante en la sala. Cuando conocí a Javier, estaba gestionando un proyecto benéfico de nuestra fundación en esta ciudad, de incógnito, como una voluntaria más.
Después de la muerte de mi padre, estaba harta de los hombres que se me acercaban solo por el título de heredera del grupo Valcárcel. Javier levantó ligeramente la cabeza. Había oído ese nombre, pero nunca lo había conectado. Lo conocí en un pequeño café, continuó Carmen. Lo acababan de despedir. Parecía frustrado, desesperado, pero también tenía una ambición desbordante. Le contó todos sus sueños a una completa desconocida. ¿Y yo? Carmen sonrió amargamente. Fui una tonta. Pensé que esa ambición era pura. Creí que esa desesperación era genuina. Me enamoré de su potencial, del hombre que creí que había dentro. Empezamos a salir. Nunca mentí sobre mí misma. Simplemente no lo conté todo. Dije que venía de una familia normal, y vosotros lo creísteis al instante. ¿Por qué? Porque queríais creerlo. Os hacía sentir superiores. Carmen miró a Elvira. ¿Recuerdas, mamá, la primera vez que Javier me llevó a tu casa? Era tu pequeño piso de alquiler. Me miraste de arriba abajo. ¿Solo esto? ¿Qué ropa más vulgar? ¿Crees que puedes estar a la altura de mi Javier? Esas fueron tus palabras. Elvira retrocedió un paso, como si la abofeteara su propio recuerdo. Me tragué ese insulto, dijo Carmen. Cuando decidimos casarnos, pedí una boda sencilla. ¿Estuvisteis de acuerdo, verdad? No porque fuerais humildes, sino porque no teníais dinero para un festín lujoso. Te pasaste toda la ceremonia quejándote. ¡Qué vergüenza! Se casa con una muerta de hambre y la celebración es igual de pobre. La mirada de Carmen se posó ahora en Javier, que la miraba con una mezcla de terror y una comprensión tardía. Y entonces empezó tu brillante carrera. Después de casarnos, intentaste montar un negocio y fracasaste, estrepitosamente. Tus socios te estafaron, las deudas se acumulaban. Llegaste a casa borracho, llorando como un niño. Dijiste que te ibas a suicidar. Javier cerró los ojos, como si no quisiera recordar esa humillación. Fue entonces cuando rompí mis principios, susurró Carmen. No podía verte caer. Quería salvar a mi marido, devolverle su orgullo. Así que creé al inversor ángel de Singapur, el señor Roca. No, susurró Javier. Sí, Javier. Fui yo. A través de mi equipo legal creé una sociedad fantasma llamada Futuro Brillante. Esa misma empresa compró el 95% de las acciones de Industrias Javier. Un nombre cursi, pero te dejé elegir. El dinero fresco empezó a fluir. Tus deudas se saldaron de la noche a la mañana. Los bancos que te habían rechazado de repente te perseguían. Por supuesto que te perseguían, Carmen sonrió con cinismo. Había depositado un aval de miles de millones de euros en sus bancos matrices. No tenían más remedio que darte todo lo que pidieras. El éxito llegó demasiado rápido, continuó Carmen, su voz ahora desprovista de emoción. Y te cambió. El hombre ambicioso que conocí desapareció. En su lugar, apareció el monstruo arrogante que tengo ante mí esta noche. Empezaste a insultarme. A decir que te traía mala suerte. Que no estaba a tu altura como empresario de éxito. Y tu madre. Carmen se giró hacia Elvira, que ahora se apoyaba en la pared para no caerse. Ella fue quien más disfrutó de ese falso éxito. Exigió esta lujosa casa. La compré. Exigió coches europeos. Los compré. Exigió joyas, bolsos de diseño, viajes al extranjero. Se los di. A través de ti, Javier, para que parecieras el hijo pródigo y exitoso. Todas tus amigas del club te elogiaban. Qué suerte tener un hijo como Javier. Y tú te reías. Me mirabas de reojo mientras servía las bebidas y decías, «Ah, sí, pero qué pena que esté casado con esta inútil que vive de nosotros». ¿Vivir de vosotros? Carmen rió, una risa seca y sin humor. Elvira, Javier, erais vosotros los que vivíais de mí. La verdad quedó suspendida en el aire, pesada y letal. La casa en la que estaban, la ropa que llevaban, la comida que acababan de probar, todo provenía de la mujer a la que habían llamado basura. «Compruébalo», le dijo Carmen a Javier. ¿A nombre de quién está la escritura de esta casa? No, a nombre de Javier. Está a nombre de Carmen Valcárcel, mi nombre. ¿A nombre de quién están los permisos de todos los coches de lujo del garaje? A nombre de la empresa. ¿Y quién es la dueña de la empresa? Yo. Javier no dijo nada. Sabía que era verdad. Nunca se molestó con los trámites. Solo sabía usar. Solo sabía presumir. Era un director títere, al que le prestaban el nombre para dirigir todo. Un director títere con un sueldo pagado con el dinero de su esposa, la misma esposa a la que insultaba. ¿Dijiste que era pobre? Carmen dio un paso adelante, cerniéndose sobre Javier, que seguía en el suelo. Su rostro emanaba un aura de poder inquebrantable. Te equivocaste, Javier.
Tú nunca tuviste nada, susurró. Tú y tu madre no erais más que parásitos, viviendo de mi ciega generosidad. Carmen los miró a los dos. Uno en el suelo, el otro contra la pared, ambos completamente destrozados. Y esta noche, dijo con una voz final que zanjaba toda discusión, mi generosidad se ha acabado. El silencio que siguió a la declaración de Carmen fue más agudo que cualquier grito. Era el silencio de la muerte, el final de la era de la ilusión en la que Javier y Elvira habían vivido. Javier buscaba desesperadamente en su mente una sola falla en la historia de Carmen. Tiene que haber un error. Esto no puede ser. Es mentira, gritó Javier con voz ronca. Apenas logró ponerse en pie, agotado pero impulsado por la desesperación. Mentira, todavía tengo acceso. Soy el director. Puedo revertir esto. Corrió tropezando hacia su despacho, a pocos metros del comedor. Carmen y Elvira lo siguieron. Elvira como un zombi. Carmen con el paso tranquilo de una vencedora. Javier abrió de golpe la puerta del despacho, se lanzó a la lujosa silla de cuero que Carmen le había comprado y abrió su portátil de última generación. Introdujo su contraseña con manos temblorosas. ¡Bep! La pantalla se puso roja. Acceso denegado. Contraseña incorrecta o cuenta desactivada. No. Javier volvió a escribir, comprobando cada letra. Acceso denegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Murmuró, presa del pánico. Intentó entrar en el portal bancario de la empresa. Usted ya no tiene autorización para acceder a esta cuenta. ¿Qué has hecho? Javier se giró para gritarle a Carmen, que estaba de pie en silencio junto a la puerta. Es inútil, Javier, dijo Carmen secamente. Cuando llamé a mi abogado, no fue solo para ejecutar el aval. Carmen explicó sistemáticamente, como si estuviera dando un informe de negocios. Esa llamada también activó la convocatoria de una junta de accionistas extraordinaria. Se celebró virtualmente hace una hora, mientras disfrutabas de tu filete. El accionista del 95%, mi empresa Futuro Brillante SL, tomó una decisión. Carmen continuó. El primer punto del día fue el despido deshonroso del director general Javier, por cargos graves de malversación de fondos de la empresa y prevaricación. ¿Malversación? Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Yo no he hecho eso. Oh, ¿en serio? Carmen arqueó una ceja. ¿El dinero que le transferías a tu amante Laura? ¿Creías que era tu dinero personal? Lo sacaste de la cuenta de operaciones de la empresa. Javier, lo llamaste gastos de representación. Tengo todos los registros. Cada transferencia, cada fecha, cada prueba. Javier se quedó helado. Pensó que había sido listo. Resulta que se estaba cavando su propia tumba. Así que, dijo Carmen, cuando la junta terminó hace media hora, te convertiste oficialmente en un don nadie. Todos tus accesos a la empresa, cuentas bancarias, instalaciones, todo fue revocado en ese instante. Por eso te llamó el del Banco Central. Era la confirmación final. Javier se hundió en la silla. Todo había terminado. Había perdido la empresa, la casa, los coches, y ahora tenía antecedentes penales por malversación. Pero de repente, un destello de esperanza demente brilló en sus ojos. «Mi cuenta», gritó, con la voz quebrada. «La cuenta tuya que congelé. No mi cuenta. Todavía tengo dinero ahí». Recordó su plan con Laura. Llevaba meses acumulando dinero en esa cuenta, dinero que desviaba de la parte de Carmen. La había congelado esa mañana con la intención de retirarlo todo a una cuenta nueva después de echar a Carmen. Era su fondo de huida. Ja, ja, ja. Javier rió como un loco. Te olvidaste de eso, Carmen. Todavía tengo dinero. El dinero que congelé. Puedo descongelarlo. Es mío. Yo. Su risa fue interrumpida por la de Carmen. No era una risa cínica ni amarga. Era una risa genuina, como si algo le pareciera realmente divertido. Carmen se rió de verdad. «¿Javier? ¿Javier?», dijo, negando con la cabeza como si hablara con un niño tonto. Esa es la parte más divertida de todo esto. Estabas tan ocupado planeando mi ruina, explicó Carmen, que ni siquiera te diste cuenta de lo que estabas haciendo. Esa cuenta que congelaste esta mañana. Carmen lo miró fijamente. Es cierto que yo la creé para ti, y la llamé cuenta de gastos. Pero te equivocaste. No era mi cuenta, era tu cuenta de asignación. ¿De verdad creías que era tan estúpida?, preguntó Carmen, como para poner todos mis bienes personales en una cuenta de un banco nacional a la que pudieras tener acceso. Mi cuenta principal está en Suiza, Javier, a nombre de mi difunta madre, con su apellido de soltera. Nunca podrías tocarla. Esta mañana, continuó Carmen, llamaste orgulloso al banco.
Usando tu falsa autoridad de marido, ordenaste que congelaran la cuenta a nombre de Carmen. El banco, que ya tenía instrucciones mías, simplemente siguió tu orden. Pero la cuenta que congelaste... Carmen sonrió ampliamente. Era la única cuenta líquida que tenías. Tu sueldo mensual que yo transfería, tu fondo de huida, el dinero para tu amante. Acabas de congelar tu propio dinero por tu cuenta. La comprensión golpeó a Javier como un tren de mercancías. Él mismo lo había hecho. En su arrogancia, había bloqueado su única fuente de dinero restante. «Felicidades, Javier», dijo Carmen. «Te has autodestruido». Fue el golpe final. Javier no gritó, no lloró. Simplemente emitió un gemido bajo, como el de un animal moribundo. Se desplomó sobre la mesa, su cabeza ahora apoyada en el portátil inútil. Elvira, que había presenciado todo, finalmente reaccionó. «¡Demonio!», susurró. «¡Eres un demonio!». «Ding dong», sonó el timbre de la puerta, un sonido claro y nítido en medio de la devastación. Javier y Elvira se congelaron. ¿Quién podía ser? ¿La policía? ¿Los cobradores? Carmen, por el contrario, no se sorprendió en absoluto. Miró su reloj. «Ah, justo a tiempo». La asistenta, a sueldo de Carmen y perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo, corrió a abrir. Unos momentos después, 3 hombres entraron en el comedor y se dirigieron con paso firme hacia el despacho. 2 de ellos eran altos y corpulentos, vestidos con uniformes de seguridad negros y con auriculares. Sus rostros eran impasibles. El tercer hombre caminaba entre ellos. Llevaba un traje que parecía mucho más caro que cualquiera que Javier hubiera visto jamás. Llevaba un delgado maletín de cuero negro, y su rostro era frío y profesional. Era el abogado de Carmen. «Buenas noches», dijo el abogado. Su voz era tranquila, pero llenaba la habitación. Ignoró a Javier, desplomado sobre la mesa, y a Elvira, temblando de miedo. Simplemente miró al frente. «El señor Javier y la señora Elvira, supongo», confirmó sus identidades. Elvira solo pudo asentir débilmente. El abogado asintió una vez. «Estoy aquí en representación de nuestra clienta, la señora Carmen Valcárcel», enfatizó deliberadamente el nombre completo, un nombre que ahora sonaba a campanas de muerte para Javier. «De acuerdo con los documentos legales pertinentes y la ejecución del aval de activos», continuó. «Esta propiedad y todo su contenido vuelven a ser oficialmente posesión de su única propietaria, nuestra clienta». Miró a Javier y luego a Elvira. «Bajo las instrucciones de nuestra clienta, ustedes dos», dijo claramente, «deben abandonar esta propiedad». Elvira se estremeció. «¿Abandonarla ahora?». El abogado miró su reloj de platino. «Tienen 1 hora para recoger únicamente sus efectos personales. Solo ropa. Nada más. A partir de ahora», dijo, pulsando un botón en su reloj, «el tiempo empieza a correr». 1 hora. Las palabras del abogado quedaron suspendidas en el aire, frías e irrefutables. Javier seguía desplomado en la silla, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Estaba roto. Pero Elvira era diferente. En un instante, el miedo en sus ojos se transformó en una furia histérica. No se trataba solo de la casa, se trataba de su estatus, de su club social, de su imagen ante sus amigas. «¡No!», gritó. «No podéis hacer esto. Esta es la casa de mi hijo. Es mi casa. No me iré». El abogado ni siquiera se giró para mirarla. Hizo una pequeña señal con la barbilla. Uno de los guardias de seguridad de rostro impasible dio un paso adelante. «Señora, le ruego que coopere», dijo con una voz grave y sin emoción. Al ver a ese hombretón acercarse, toda la arrogancia de Elvira se desmoronó. La rabia fue reemplazada por pánico puro. Sabía que no podía resistirse. Javier estaba acabado. El banco los había bloqueado. Estos hombres de uniforme eran reales. La pérdida era real. De repente, se dio cuenta de la única persona en la habitación que podía detener todo esto. La única persona que tenía todas las cartas. Sus ojos se dirigieron a Carmen, que observaba la escena en silencio. El rostro de Elvira, que momentos antes estaba lleno de burla, cambió drásticamente. Se convirtió en una máscara de súplica abyecta. «¡Carmen!». Su voz tembló. «Hija». La palabra hija sonaba obscena saliendo de sus labios. Elvira se lanzó hacia adelante, tropezando. Pasó junto al abogado, junto a un inmóvil Javier. Cayó de rodillas ante Carmen. No solo se arrodilló, se postró. ¡Zas! Sus frágiles rodillas golpearon con fuerza el suelo de mármol. «Carmen querida, por favor», lloró Elvira, lágrimas reales surcando sus mejillas cubiertas de costoso maquillaje.
Se aferró al bajo del vestido de Carmen con ambas manos temblorosas, manos llenas de anillos de diamantes que el dinero de Carmen había comprado. Lo siento, hija, lo siento, sollozó. Estaba fuera de mí. Lo de antes era una broma. Sí, una broma. Sabes que te quiero como a una hija. Carmen simplemente la miró, su rostro sereno, como si estuviera viendo una mala obra de teatro. Todo esto es culpa de Javier. Elvira ahora culpaba a su propio hijo en su desesperación. Él envenenó mi mente. Él me dijo que eras una inútil. Yo solo le seguí la corriente. Por favor, hija, perdóname. Inclinó la cabeza, a punto de besar los pies de Carmen. El mismo escenario exacto que Javier había querido que Carmen hiciera. Una ironía perfecta. Por favor, Carmen, no nos eches. ¿A dónde iremos? No tenemos nada. Te lo prometo, seré buena contigo. Te serviré. Haré cualquier cosa, hija. Pero por favor, no nos quites esta casa. La habitación quedó en silencio, solo rota por los sollozos de Elvira y la respiración áspera y desesperada de Javier. El abogado y los guardias esperaban las instrucciones de Carmen. Habían visto muchos dramas, pero este era uno de los más satisfactorios. Carmen finalmente habló. Su voz era tranquila, pero cortó los sollozos de Elvira como un bisturí. Levántese, Elvira. Elvira levantó la cabeza, sus ojos llenos de esperanza. Sus reverencias no tienen ningún valor para mí, continuó Carmen, su voz helada. La esperanza en los ojos de Elvira se desvaneció. ¿Carmen? ¿Una broma? Preguntó Carmen. ¿Cree que insultarme delante de su propio hijo, llamarme basura, fue una broma? Yo no lo decía en serio. No, sí lo decía en serio, la interrumpió Carmen. Metió la mano en su vestido y sacó su teléfono. Había previsto este momento. Estaba preparada. Sus dedos pulsaron la pantalla. Una voz llenó la sala, clara, aguda y llena de odio. Era la propia voz de Elvira. Una basura como esa merece que la traten así. Deberías haberla echado hace mucho, Javier. Es una carga para nuestra familia. Una vergüenza. Mírala, parece una mendiga. La grabación terminó. Elvira se quedó helada. Su rostro se volvió blanco como la cera. No sabía que Carmen la había estado grabando. Javier, desde su estupor, miró a Carmen con horror. Esta mujer lo había planeado todo. Carmen guardó su teléfono. Basura, repitió las palabras de Elvira. La basura no merece vivir en una casa de lujo. ¿Verdad, mamá? Carmen ya no miraba a Elvira. Se dirigió al abogado y a los guardias. 1 hora es demasiado tiempo. Denles 30 minutos. Y luego dio la orden final, el último clavo en el ataúd de Elvira. Asegúrense, dijo Carmen con voz clara, de que todos los artículos de diseño de su habitación, bolsos, zapatos, ropa y especialmente, Carmen miró las manos de Elvira, que todavía se aferraban a su vestido. Todas las joyas de la caja fuerte y las que lleva puestas, se queden. ¡No!, gritó Elvira. Ya no era un llanto suplicante, era un grito de pura agonía. Son mías. Son todas mías. Javier me las compró. El abogado se adelantó con calma. Lo siento, señora Elvira. Hemos rastreado todas las compras. Abrió su maletín y sacó un documento. Todos esos artículos de lujo fueron comprados con la tarjeta corporativa de Industrias Javier, bajo el Código Presupuestario de Prestaciones para Directivos. Como la empresa ha sido embargada, continuó el abogado, y como el señor Javier ha sido declarado culpable de malversación, todos los artículos comprados como prestaciones de la empresa son activos legítimos de la misma. Dichos activos serán subastados para ayudar a cubrir los daños. Miró a Elvira. Nunca fueron de su propiedad personal. Solo se los prestaron. Este golpe fue peor que perder la casa. La casa era un lugar para vivir, pero esas cosas, los bolsos de Hermès, los zapatos de Louboutin, los diamantes, eran su vida, su estatus social, su orgullo. No, susurró Elvira, sus ojos desorbitados por el terror. Mis bolsos no. Mis diamantes no. Por favor. Uno de los guardias se acercó. Señora, quítese las joyas. Elvira se miró las manos. Los anillos, las pulseras. Se miró el cuello. El collar. Recordó los rostros de sus amigas del club, elogiándola. Recordó cómo despreciaba a las que llevaban joyas falsas. Ahora ella no tendría ni siquiera eso. El guardia extendió la mano. Ahora, señora. El hombre no esperó más. Agarró la muñeca de Elvira, no con brusquedad, sino con una fuerza firme e irresistible. Elvira gritó mientras el guardia le quitaba a la fuerza sus pulseras de oro, una por una. La pérdida de la casa.
del dinero, del estatus, del orgullo. Todo en una noche. Era demasiado. Todo se ha ido, susurró Elvira. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se quedó flácido. Se desmayó a los pies de Carmen, en el suelo de mármol. Carmen miró el cuerpo inerte sin expresión. El abogado, molesto por el retraso, dijo: «Sáquenla». Desmayada o no, su tiempo casi ha terminado, dijo Carmen con frialdad. La orden de Carmen fue absoluta: «Sáquenla». El guardia no dudó, no intentó despertar a Elvira. Él y su colega se inclinaron y levantaron el cuerpo inerte de Elvira. Ya fuera un desmayo real o fingido, la levantaron como si fuera un saco de arroz. Uno por los hombros, el otro por las piernas. Empezaron a salir. El tercer guardia se dirigió a Javier. El hombre seguía en su silla, con los ojos desenfocados, mirando el portátil apagado. «Señor Javier, es hora de irse». Javier no reaccionó. Parecía una figura de cera. El guardia no tenía tiempo para charlas. Agarró bruscamente a Javier por el brazo y lo levantó. Sus piernas flácidas apenas lo sostenían. No caminaba. Era arrastrado. Su costosa camisa de seda ahora estaba empapada en sudor, arrugada y manchada. El humillante viaje había comenzado. Lo sacaron del despacho, a través del lujoso comedor donde los restos de la cara comida aún estaban en los platos. Pasaron por el salón principal, bajo la enorme araña de cristal. Cada paso era un recordatorio de lo que habían perdido. Carmen, su abogado y la asistenta los siguieron como si escoltaran a prisioneros. Cuando llegaron a la imponente puerta principal, los dos guardias ya habían depositado a Elvira en el porche delantero y habían regresado. Cerca de la puerta había dos maletas. No eran sus habituales Louis Vuitton o Rimowa. Eran dos maletas viejas y descoloridas de tela, una de ellas con una rueda rota. Javier las miró sin comprender. «Esas son sus pertenencias», dijo el abogado. «Nuestro equipo las ha traído del trastero. Son las mismas maletas con las que llegaron aquí hace 5 años». Carmen lo había planeado todo. No solo les quitó sus lujos, sino que los devolvió a su identidad original, a su punto cero. «Nuestro equipo ha metido algo de su ropa vieja dentro, por orden de nuestra clienta. Solo pueden llevarse lo que trajeron». La puerta principal de madera maciza se abrió de par en par. El aire frío de la noche los golpeó al instante. Elvira ya había recobrado el conocimiento. Estaba sentada en el frío suelo del porche, llorando en silencio, su cuerpo temblando violentamente. Ya no llevaba joyas. Su cuello, orejas y muñecas estaban desnudos. Parecía vieja y derrotada. Los guardias no les dieron tregua. Empujaron a Javier fuera, que tropezó y cayó de rodillas junto a su madre. ¡Pum! ¡Pum! Las dos maletas viejas fueron arrojadas fuera, aterrizando con un sonido miserable cerca de sus pies. «Javier», sollozó Elvira. «Javier». ¡Clang! La pesada puerta de madera se cerró. Un sonido definitivo. Se oyó el clic de la cerradura automática, dejándolos fuera como intrusos. Para siempre. Javier y Elvira estaban ahora en el porche de su casa, o más bien, su antigua casa, con nada más que la ropa cara que llevaban puesta y dos maletas viejas. Las hermosas luces del jardín seguían iluminando su ruina. La alta verja de hierro al final del camino de entrada comenzó a cerrarse automáticamente, encerrándolos fuera. Y justo entonces, como si el universo quisiera añadir un insulto a su herida, el cielo, que hasta entonces solo estaba nublado, se rompió. Empezó a llover. No una llovizna, sino un aguacero frío y torrencial que calaba hasta los huesos. En segundos, la ropa de seda de Javier y el caro vestido de Elvira estaban empapados, pegados a su piel. Elvira gritó, su maquillaje corrido mezclándose con la lluvia y las lágrimas. «¡Llueve! Javier, está lloviendo, ¿a dónde vamos a ir?» Javier, que había estado como un zombi, finalmente reaccionó. El frío y la desesperación lo sacudieron. El teléfono. Su voz se quebró. «Tengo que llamar a alguien». Con manos temblorosas buscó en sus bolsillos. Afortunadamente, su teléfono todavía estaba allí. Carmen no se lo había quitado, probablemente porque sabía que ahora era inútil. La pantalla del teléfono estaba mojada por la lluvia. Javier la limpió con la manga empapada. Abrió su lista de contactos. Cientos de nombres. Amigos, socios comerciales, funcionarios, fiestas, golf. «Sergio», murmuró. Sergio era su socio. Seguramente él le ayudaría. Javier llamó. Un tono, 2, 3. La llamada fue directamente al buzón de voz. Maldita sea. Lo intentó de nuevo. Borja, su amigo del golf que siempre lo adulaba. Un tono, 2 tonos. Y la llamada fue rechazada. Borja le había colgado.
«Coge, Borja, coge, cabrón», gritó al teléfono. Lo intentó de nuevo. El director Pérez, uno de sus contactos importantes. El número al que llama está apagado o fuera de cobertura. Uno por uno, los nombres en sus contactos fallaron. Fueron rechazados, desviados, desactivados. Javier no podía entenderlo. ¿Cómo es posible? No lo sabía. El equipo de Carmen se había puesto en marcha desde la primera llamada. Se envió una nota de prensa interna a todos los socios comerciales. Se envió una notificación oficial a todos los bancos. Se filtró una nota a los círculos sociales de Elvira. Javier estaba despedido. Malversación de fondos. Bancarrota total. Embargo de activos. En su mundo, las noticias corrían más rápido que el fuego, y los que más rápido huyen del fuego son los amigos. Javier ya era veneno. Quien lo ayudara se hundiría con él. ¿Por qué? ¿Por qué nadie contesta?, gritó Javier al cielo, frustrado. La lluvia golpeaba su rostro. Lanzó el teléfono contra la pared, pero entró en pánico y lo recogió de nuevo. Era su única esperanza. Elvira solo sollozaba. ¿A dónde vamos a ir? Javier, tengo frío. No quiero estar aquí. Javier se dejó caer en el asfalto mojado junto a su madre. La lluvia, el frío, el rechazo, la humillación, sin un lugar a donde ir, sin dinero, sin nadie. Este era el fondo del abismo. De repente, el teléfono en su mano sonó. El corazón de Javier dio un vuelco. Alguien le devolvía la llamada. ¿Sergio? ¿Borja? No le importaba quién fuera. Miró la pantalla. Número desconocido. Conteniendo la respiración, contestó. Se llevó el teléfono a la oreja mojada. «Hola, hola, ayúdame, soy Javier. Necesito». La voz del otro lado le interrumpió. No era la voz de Sergio ni de Borja. Era la voz de una mujer. Una voz tan enfadada y aguda que incluso Elvira dejó de llorar para escuchar. «Javier, ¿dónde estás, hijo de puta? ¿Por qué no ha llegado el dinero que prometiste?», gritó la mujer. «Llevo horas esperando en el aeropuerto. Se suponía que nos íbamos a fugar esta noche. ¿Me has estado engañando, Javier?». Era Laura, su amante, la mujer por la que había hecho todo esto. Elvira, en medio de la lluvia, abrió mucho los ojos y miró a Javier. «¿Laura? ¿Quién es Laura, Javier?». Javier no pudo responder. Acababa de darse cuenta de que no solo había perdido su fortuna, lo había perdido absolutamente todo. «Javier, ¿dónde estás, cabrón?». La voz de la mujer al otro lado del teléfono era tan aguda y furiosa que atravesaba el denso aguacero. Javier se quedó paralizado, con el teléfono pegado a su oreja mojada. A su lado, Elvira, temblando de frío, levantó la cabeza. Su rostro pálido estaba ahora lleno de confusión. «¿Laura?», susurró Elvira. «¿Quién es Laura, Javier? Contéstame». Javier ignoró a su madre. Su mundo entero estaba ahora centrado en la voz del teléfono. Laura, su único plan de escape. La única persona que pensaba que estaba de su lado. «Laura, Laura, escucha», balbuceó Javier, tratando de proteger el teléfono de la lluvia. «Ha surgido un problema. El plan, tenemos que posponerlo». La risa del otro lado fue cínica y cruel. «¿Posponerlo? ¿Posponerlo?». «Ya estoy en el aeropuerto, Javier. Ya he facturado. Se suponía que íbamos a París esta noche. Dijiste que todo estaba arreglado. Que ya te habías deshecho de tu estúpida mujer». «Sí, lo sé, pero... ¿Pero qué?», gritó Laura. «El dinero. Javier, ¿dónde está el dinero que prometiste? ¿Por qué no está en mi cuenta? Dijiste que llegaría esta mañana. Me mentiste. Ah, esto era una pesadilla dentro de una pesadilla. Ser desnudado por su amante delante de su propia madre». «No, no he mentido», dijo Javier desesperadamente. «Ha habido un problema técnico con la cuenta. Yo la congelé, pero puedo descongelarla. Yo». «Un problema técnico». La voz de Laura se volvió fría de repente. «Gélida. ¿Todavía intentas engañarme, Javier? ¿Incluso ahora?». «¿Qué quieres decir?», preguntó Javier, un mal presentimiento apuñalándole el corazón. «Estás en la ruina, Javier», susurró Laura. «Completamente acabado. Cero». Javier sintió como si sus pulmones dejaran de funcionar. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé?». Laura rió de nuevo, una risa dolida. «¿Tu mujer? Tu estúpida mujer, la que siempre llamabas la muerta de hambre». El corazón de Javier pareció encogerse. «Carmen, hace media hora», explicó Laura con veneno,
recibí un correo electrónico, no uno cualquiera, un correo de un bufete de abogados de prestigio. El asunto era notificación a las partes interesadas en el caso de malversación de fondos del señor Javier. Javier se tambaleó, casi se cae. No. Oh, sí, Javier. Tu maravillosa esposa me lo envió todo. Sabía de mi existencia. De todo. Me envió copias de los informes bancarios. La prueba de que tu empresa era suya. La prueba de que tu casa era suya. La prueba de que eras un parásito viviendo de su dinero. Laura respiró hondo, su voz ahora temblaba de rabia. Incluso me envió la prueba de las transferencias que me hiciste. La prueba de que el dinero que decías que era tuyo era dinero malversado de la empresa de tu mujer. Me convertiste en cómplice, hijo de puta. Todo estaba expuesto. Carmen no solo lo había destruido, se había asegurado de que Javier no tuviera a dónde huir. Había envenenado el único pozo al que podía recurrir. Lo había humillado delante de la mujer que Javier pensaba que lo adoraría. Laura, no es así. Ella miente. Se excusó Javier débilmente. Ella miente. El correo electrónico contenía la orden de embargo de activos del banco. Contenía tu carta de despido. Contenía una copia de la denuncia policial que presentó contra ti por malversación, gritó Laura. ¿Creías que era tan tonta como creías que era tu mujer, Javier? Silencio. Javier no podía decir nada. La lluvia se sentía como golpes en su cara. ¿Sabes qué?, dijo Laura. Su voz ahora tranquila y letal. Estaba contigo por tu dinero. Soporté todas tus fanfarronadas. Soporté cómo insultabas a tu mujer. Porque me prometiste una vida de lujo. Quería ir a París, no a la estación de autobuses. No solo eres un estafador, continuó Laura. Eres el mayor perdedor que he conocido. ¿Creías que iba a estar con un mendigo como tú? No tienes dinero. No tienes nada. Laura, espera. No vuelvas a llamarme. Estafador. La llamada se cortó. Javier miró la pantalla ahora oscura de su teléfono. Vacía. Su última esperanza se había extinguido. Laura sabía que estaba en la ruina. Laura lo había abandonado. No tenía nada. Ni esposa, ni amante, ni dinero, ni casa. Estaba solo bajo la lluvia torrencial, empapado y destrozado. Y no estaba solo. Estaba su madre. Elvira se había puesto en pie. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por una furia monumental. Lo había oído todo. El plan de huida a París. El dinero para Laura. Así que, susurró Elvira con voz ronca. Ese era tu plan. Javier miró a su madre. Sus ojos estaban vacíos. ¿Ibas a huir?, preguntó Elvira, su voz subiendo de tono. ¿No solo ibas a echar a Carmen, sino que también ibas a abandonarme a mí? Javier no respondió. Era la verdad flagrante. Su plan con Laura no incluía a su madre. Contéstame, Javier, gritó Elvira. Sus manos huesudas ahora golpeaban el pecho de Javier. Después de que te defendiera, de que insultara a Carmen por ti, ibas a abandonar a tu madre por esa puta. Basta, mamá. Javier la empujó, más por sorpresa que por rabia. Elvira resbaló en el asfalto mojado y cayó sentada, pero se levantó al instante como una leona herida. Mal hijo, desagradecido, sacrificar a tu propia madre, todo esto es tu culpa, explotó finalmente Javier. Toda su frustración, toda su humillación, todo su odio, ahora encontraron un objetivo. Tú siempre decías que Carmen era una inútil. Tú siempre decías que merecía a alguien mejor. Tú me animabas a presumir. Tú me convertiste en esto. ¿Te atreves a culparme a mí?, gritó ella. Tú eras el codicioso. Tú eras el que nunca estaba satisfecho. Tú fuiste el que tuvo una amante. Yo no te enseñé a ser un traidor. Tú me enseñaste a ser arrogante, replicó Javier. Y allí, fuera de la verja de la lujosa casa que ya no era suya, bajo la implacable lluvia torrencial lucharon. Las dos personas que horas antes se sentían como un rey y una reina ahora se peleaban como perros callejeros por un hueso. Se gritaban, se culpaban, se empujaban. Es tu culpa. No, es tuya. Por tu codicia, por tu estupidez. Eran un espectáculo patético. Las dos maletas viejas yacían empapadas a su lado. Ya no les importaba la lluvia, no les importaba el frío. Solo les importaba a quién culpar de su ruina total. Su alianza se había roto. No solo habían perdido su fortuna, se habían perdido el uno al otro. Un coche de policía pasó lentamente. Sus luces azules barrieron la miserable escena. El oficial dentro echó un vistazo. Dos vagabundos peleando bajo la lluvia frente a la verja de una mansión. Nada fuera de lo común. El oficial no se detuvo. Los ignoró y aceleró.
Para el mundo, ahora eran invisibles. Eran solo lo que Elvira había llamado a Carmen, basura arrastrada por la corriente. Pasaron las semanas. El tiempo no curó sus heridas. El tiempo echó sal en ellas. Javier y Elvira ya no estaban en la calle. Javier, con el último resquicio de orgullo, había logrado contactar a un primo lejano del pueblo, mentir sobre una mala inversión y pedirle prestado algo de dinero. Fue suficiente para alquilar un lugar. Era un infierno, no más mansión con altas columnas. Era una pequeña habitación en un callejón estrecho y fangoso en las afueras de la ciudad, 3 metros por 4 metros. Una sola habitación, dormitorio, salón y cocina, todo en uno. Las paredes eran de contrachapado fino, llenas de manchas de moho y pintura desconchada. Había una pequeña ventana cerca del techo, pero apenas dejaba entrar luz, por lo que la habitación siempre estaba húmeda y maloliente. No había baño. El baño estaba fuera. Un pequeño, sucio y apestoso cubículo, que compartían con otras 10 familias. Cada mañana, Elvira tenía que hacer cola con lavanderas y mozos de mercado para usar la letrina de pie atascada. Esta era su nueva vida. Este era el fondo del abismo. Para Elvira era un tormento peor que la muerte. La gran dama ahora vivía en una madriguera. No sabía hacer nada. Nunca había lavado un plato en su vida. Ni siquiera sabía cómo encender un hornillo de mecha. Se sentaba en la delgada estera de algodón que habían comprado, abanicándose con un trozo de cartón y quejándose. «¡Qué calor, Javier!», se quejaba cada hora. «Hace demasiado calor. No lo soporto. Y este olor es asqueroso. ¿Cuándo nos vamos de aquí?» «Cállate, mamá», gritaba Javier. «No tenemos dinero. Y todo esto es por tu culpa. Si no hubieras sido tan codicioso, si no hubieras tenido una amante», replicaba Elvira. Sus peleas se convirtieron en la banda sonora de sus vidas. Peleaban todos los días, al despertar, al comer, mientras intentaban dormir con el ruido de sus vecinos peleando a través de las paredes de contrachapado. Elvira, una vez tan bien cuidada, ahora tenía un aspecto espantoso. Su pelo, que antes estaba perfectamente peinado en las peluquerías caras, ahora estaba lacio y grasiento. No tenía dinero para teñírselo. Sus hermosas uñas cuidadas estaban rotas y sucias. Su ropa, lo poco que quedaba en las viejas maletas, ahora estaba descolorida porque no sabía cómo lavarla. Un día intentó lavar a mano como le indicó Javier, pero usó demasiado jabón. Le salieron ampollas en las manos y la ropa se destiñó. Lloró histéricamente todo el día. Javier, por su parte, se vio obligado a trabajar. ¿Pero en qué? Su nombre estaba en la lista negra de los bancos, un moroso. Con cargos por malversación. Ninguna empresa de oficinas lo contrataría. Su impresionante currículum de director general era ahora un chiste. Todo era falso. No tenía habilidades. No sabía manejar maquinaria. No tenía un título técnico. Su única habilidad era llevar trajes caros y gritarle a la gente. Esa habilidad era inútil en el mercado de trabajo manual. Después de una semana sin trabajo y con el dinero prestado agotándose, la desesperación lo obligó. Fue al mercado mayorista más grande. Un lugar donde no te preguntan quién eres. Solo si tienes músculo. Javier, el hombre que conducía un Maserati, ahora era un mozo de carga. El trabajo lo destrozó. El primer día, sus manos suaves se llenaron de ampollas y sangraron por levantar sacos de arroz y cajas de verduras. Su espalda sentía que se iba a romper. Él, que se sentaba en suaves sillas de cuero con aire acondicionado, ahora estaba bajo el sol abrasador, sudando un sudor agrio, bajo la mirada cínica de los capataces del mercado. Niñita!, le gritó un capataz. «Levanta eso bien. No seas una señorita, deja de holgazanear». Javier solo podía bajar la cabeza y tragarse la humillación. Necesitaba el dinero. Su paga era diaria, un puñado de billetes arrugados. Suficiente para unos cuantos kilos de arroz, unos paquetes de fideos instantáneos y el alquiler diario. Cada noche volvía a esa habitación. Su cuerpo apestaba a sudor y a mercado. Arrojaba los billetes arrugados sobre la mesa. Elvira los recogía con asco. ¿Solo esto?, se quejaba. «Esto no alcanza ni para polvos de talco». «Si no es suficiente, trabaja tú», gritaba Javier, desplomándose en la cama. «¿Qué voy a hacer yo? Soy vieja». «Mal hijo». Y la pelea comenzaba de nuevo. Estaban atrapados en un ciclo de pobreza y odio. Una tarde, Javier estaba tomando un descanso después de 12 horas de trabajo sin parar. Se sentó en un destartalado puesto de café en un rincón del mercado. Estaba demasiado cansado para volver a casa y escuchar las quejas de su madre. Pidió un café amargo y un vaso de fideos instantáneos. Sorbió el caldo con avidez. Tenía mucha hambre. En la esquina del puesto, un televisor de tubo de 14 pulgadas con una imagen parpadeante
Mostraba las noticias de negocios. A Javier normalmente no le importaría, pero de repente, un rostro que conocía demasiado bien apareció en la pantalla. Su corazón se detuvo. Los fideos en su boca perdieron todo su sabor. Era Carmen, pero no era la Carmen que él conocía. No era la esposa de rostro tranquilo y dócil que le servía el té. La mujer en la televisión vestía una chaqueta perfectamente entallada y un elegante traje de seda azul oscuro. Estaba sentada en una gran mesa de conferencias. El cartel frente a ella decía: Carmen Valcárcel, CEO, Grupo Valcárcel. Se veía radiante, poderosa, serena y autoritaria. Un periodista le preguntó: Señora Valcárcel, es una hazaña asombrosa. En solo unas semanas desde que tomó el control, ha reestructurado la empresa y las acciones han subido un 30%. ¿Cuál es el secreto? Carmen sonrió levemente. La misma sonrisa que le había dedicado a Javier aquella noche. No hay secreto, dijo Carmen, su voz clara y segura. Simplemente hemos limpiado los parásitos que estaban devorando la empresa por dentro. Hemos despedido a la antigua dirección, incompetente y corrupta, y la hemos reemplazado con profesionales honestos. Esta empresa ha vuelto a sus raíces, la integridad y el rendimiento, no el falso lujo y la ostentación. La antigua dirección, incompetente y corrupta, era él. Javier miró la pantalla, hipnotizado. La cuchara en su tazón de fideos se le cayó de la mano, haciendo un clink en el tazón de metal. Vio a su esposa, su exesposa, ser elogiada por analistas de negocios. Vio su verdadero poder, su verdadero éxito. Y luego se vio a sí mismo, reflejado en la pantalla del televisor cuando la escena cambió. Vio a un hombre sucio. Su camiseta estaba rota y empapada de sudor. Su rostro estaba demacrado, con una barba incipiente y descuidada. Sus ojos estaban rojos por el cansancio. El olor del mercado estaba impregnado en él. Era basura. Era un mendigo. Era un parásito. Todos los insultos que él y su madre habían lanzado a Carmen ahora volvían para abofetearle como una cruel realidad. Oye, la voz del dueño del puesto lo trajo de vuelta. Has roto el tazón, por estar embobado. Javier bajó la cabeza. Inconscientemente, había apretado el tazón de fideos con tanta fuerza que lo había agrietado, y el caldo se derramaba sobre la sucia mesa de madera. Págalo, le gritó el dueño. Javier no respondió, simplemente bajó la cabeza, ocultando las lágrimas de rabia y humillación que finalmente rodaban por sus mejillas. Esa imagen en la televisión, la de una Carmen fuerte, digna y exitosa, se quemó en su cerebro. Era una nueva forma de tortura, mucho peor que levantar sacos de arroz. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa serena de Carmen. Cada vez que le dolía la espalda, recordaba sus palabras. Parásitos. Dirección corrupta. La imagen lo perseguía. Él y su madre ahora vivían en un odio silencioso. La energía para pelear incluso se había agotado. Solo se lanzaban miradas de odio el uno al otro en esa habitación húmeda. Elvira pasaba el día murmurando para sí misma, maldiciendo su suerte, a Javier al mundo. Javier pasaba el día trabajando como un esclavo. Su cuerpo estaba roto, su orgullo aplastado, y un día, esa desesperación llegó a un punto crítico. Javier no podía más. No podía soportar el olor del mercado en su piel. No podía dormir en la estera de algodón con olor a moho. No podía soportar la visión de la exitosa Carmen en su cabeza. Tenía que haber una salida. Solo había una salida. Tenemos que ir a verla, dijo Javier una noche. Su voz era ronca, apenas audible entre el canto de los grillos y la pelea de los vecinos. Elvira, que se abanicaba con un trozo de cartón, se detuvo. ¿A quién? ¿A ese demonio? A Carmen, dijo Javier. Tenemos que disculparnos. Elvira rió, una risa seca y dolorosa. ¿Disculparnos? Después de todo esto, ¿crees que nos perdonará? Es el diablo, Javier. Está disfrutando de esto. No tenemos otra opción, gritó Javier poniéndose en pie. La pequeña habitación se sintió aún más sofocante. Mira nuestras vidas, mamá. Míralas. Esto no es vida. Es el infierno. Comemos sobras. Dormimos rodeados de ratas. Prefiero morir a vivir así. Sus ojos, desesperados, se encontraron con los de su madre. Suplicaremos. Nos arrodillaremos. Le besaremos los pies si es necesario. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa. Si tan solo nos muestra un poco de piedad. Una habitación decente, algo de dinero para comida. No pido volver a ser rico. Solo no quiero vivir como un pordiosero. Elvira había cambiado.
Su arrogancia se había evaporado hacía mucho tiempo, reemplazada por la dura realidad de la vida. Se miró sus manos, callosas y sucias. Recordó sus joyas de diamantes. Recordó a sus sirvientes. Recordó el sabor de un filete tierno. Sí. Sí. Cualquier cosa es mejor que esto. Está bien, susurró. Nos arrodillaremos. Suplicaremos. A la mañana siguiente, reunieron el poco dinero que les quedaba. Apenas era suficiente para un billete de autobús de ida al centro de la ciudad. No se ducharon. El agua limpia era un lujo. Simplemente se lavaron la cara y se pusieron su mejor ropa, que en realidad era una camiseta vieja con olor a sudor y un pijama descolorido. Tomaron un autobús abarrotado, apretujados contra otros pasajeros. Su propio olor corporal se sumaba al hedor del autobús. Después de un viaje sofocante de 1 hora, llegaron. Se pararon al otro lado de la calle, mirando el imponente rascacielos. Grupo Valcárcel. Las letras brillaban bajo el sol de la mañana. Era otro mundo. Un mundo que una vez pisotearon y que ahora les parecía tan ajeno y aterrador. Cruzaron la calle. En cuanto sus pies calzados con chanclas tocaron el brillante suelo de mármol del vestíbulo, todas las miradas se posaron en ellos. Los empleados bien vestidos los miraban con desdén por su aspecto desaliñado. 2 guardias de seguridad grandes y pulcros los interceptaron antes de que llegaran a las puertas giratorias. «Disculpen, señores, ¿en qué podemos ayudarles?», preguntó un guardia, firme, pero educado. Sus ojos evaluaban su miseria. «Nosotros. Venimos a ver a la señora Valcárcel», balbuceó Javier, tragando saliva. El guardia arqueó una ceja. «¿Se refiere a la presidenta Carmen Valcárcel? ¿Tienen una cita?» «No. Pero dígale que es Javier. Ella nos conoce. Somos familia», dijo Javier con voz temblorosa. El guardia esbozó una leve sonrisa, una sonrisa de desprecio. «Familia. La presidenta Valcárcel no tiene familia que se parezca a ustedes. Lo siento. Sin cita no pueden entrar. Por favor, retírense». El guardia se dio la vuelta, pensando que el asunto estaba zanjado. «No», gritó Javier, desesperado. Intentó abrirse paso. El guardia se movió rápidamente. Empujó a Javier hacia atrás. «He dicho que se retiren», Elvira de repente gritó con todas sus fuerzas. Su voz aguda resonó en el vasto vestíbulo. «Carmen, soy yo, mamá. Hija, ayúdanos, Carmen». El vestíbulo se quedó en silencio. Toda actividad cesó. Todos se quedaron mirando. Javier, en pánico y humillado, intentó abrirse paso de nuevo. «Carmen, necesito verla». El segundo guardia se unió. Agarraron a Javier y a Elvira por los brazos. «Si causan un escándalo, llamaremos a la policía. Salgan ahora. Suéltenme. He dicho que me suelten». Javier se resistió. Ya no le importaba. Era su última oportunidad. «Carmen. Carmen, ayúdanos, hija, por favor», gritaba Elvira, con lágrimas surcando su rostro sucio. La conmoción llegó hasta la sala de control de seguridad y de ahí, al auricular de la asistente personal de Carmen. Carmen estaba en ese momento presidiendo una reunión de la Junta en el piso 50. Su asistente entró en silencio. Le mostró las imágenes de las cámaras del vestíbulo en una tableta y le susurró al oído. Carmen vio la escena. Javier forcejeando, Elvira llorando en el suelo del vestíbulo. Su expresión no cambió. Seguía serena. Los demás directores la miraron, perplejos. Carmen miró la pantalla de la tableta por un momento. Luego, le dijo en voz baja a su asistente: «Llévenlos a la pequeña sala de reuniones del piso 45. Denles agua y díganles que esperen». La asistente asintió. Carmen se volvió hacia la Junta. «Disculpen la interrupción, señores. Continuemos con la discusión sobre la expansión en Vietnam». Javier y Elvira, a punto de ser expulsados, fueron detenidos de repente. Los guardias habían recibido nuevas instrucciones. «Síganos», dijeron, su tono ahora frío y oficial. Fueron conducidos a través del vestíbulo bajo la mirada de todos, hacia un ascensor privado. Sus corazones latían con fuerza. ¿Habrá funcionado? ¿Nos ayudará Carmen? No los llevaron a la opulenta oficina del aseo, los llevaron a una pequeña habitación sin ventanas en el piso 45. Las paredes eran grises, con solo una mesa y 3 sillas. La habitación era fría. Una asistente entró, dejó 2 botellas de agua mineral sobre la mesa y se fue sin decir una palabra. La puerta se cerró y se escuchó un clic. Esperaron 1 hora, 2. No se atrevieron a beber el agua. Simplemente se sentaron, temblando. Finalmente, la puerta se abrió. Entró Carmen.
El contraste era doloroso. Javier y Elvira estaban malolientes y agotados. Carmen entró oliendo a un perfume suave que costaba más que el alquiler de un año. Llevaba un impecable traje color crema y emanaba un aura de calma y autoridad absoluta. No estaba sola. El abogado que los había expulsado la seguía como una sombra. Javier y Elvira se pusieron en pie de un salto. Carmen no se sentó. Se quedó de pie cerca de la puerta mirándolos. La misma mirada de aquella noche, serena, fría, sin necesidad de esperar. Javier no dudó ni un segundo. Dio un paso adelante e hizo lo que había prometido. Se arrojó al suelo. Se arrodilló y se postró. Su frente sucia tocó el frío suelo de mármol, justo delante de los zapatos de diseño simple pero elegante de Carmen. ¡Carmen! Sus sollozos fueron ahogados por el suelo. «Lo siento. Por favor, perdóname», lloró. Lágrimas de verdad. Lágrimas de desesperación, arrepentimiento y autocompasión. Estaba loco, ciego de arrogancia. He sido castigado, Carmen. Yo. No puedo más. Levantó su rostro, manchado de lágrimas y suciedad. Haré cualquier cosa. Acéptame de nuevo. No pido ser tu marido. Seré tu chofer, tu chico de los recados, tu jardinero. Cualquier cosa. Solo para poder comer, para poder vivir en un lugar decente. Por favor, Carmen, te lo ruego. Elvira, al ver a su hijo de rodillas, lo imitó al instante. Se arrodilló, intentando agarrar los pies de Carmen. Nos equivocamos, hija. Hemos sido castigados. Míranos, vivimos como animales. Te lo ruego, Carmen. Ten piedad de nosotros. Sollozó Elvira. Danos una segunda oportunidad, un pequeño anexo donde vivir. No te molestaremos, solo queremos vivir. Por favor, no quiero volver a ese infierno. La habitación volvió a quedar en silencio, solo rota por los patéticos sollozos de Javier y Elvira. Carmen miró las dos figuras miserables postradas a sus pies. Dejó que el silencio se prolongara. Mucho tiempo, los dejó revolcarse en su propia humillación. Finalmente Carmen habló. Su voz era tranquila, seca, sin emoción. Una vez dijo, en aquella mesa, me exigiste que me arrodillara por unas monedas, Javier. Javier levantó la cabeza, sus ojos llenos de una esperanza desesperada. Ahora, continuó Carmen, te arrodillas ante mí por lo mismo. Los miró, a Javier, y luego a Elvira. Los miró, de verdad. Por última vez. La diferencia es, la voz de Carmen se elevó ligeramente. Se dio la vuelta, ignorándolos, hacia su abogado. ¿Está listo el acuerdo de finiquito? El abogado asintió y le entregó una carpeta. Carmen la arrojó sobre la mesa. Aterrizó con un ruido sordo. Eso, dijo Carmen, es nuestro acuerdo oficial de divorcio y un cheque único. Javier y Elvira se quedaron boquiabiertos. Un cheque. Javier se arrastró y cogió la carpeta. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un cheque. La cifra era de 25.000 euros. Una miseria para los que una vez fueron ricos, pero un tesoro para los mendigos que eran ahora. Es su finiquito, dijo Carmen. Úsenlo para empezar una nueva vida. Vuelvan a su pueblo, monten un pequeño negocio. No me importa. Es el último dinero que verán de mí. Carmen, pero nosotros. Javier estaba aturdido. Esperaba más. Esperaba perdón, no un finiquito. Tomen el dinero y váyanse, dijo Carmen, su voz ahora afilada como el acero. No vuelvan a aparecer ante mí. No vuelvan a contactarme. No vuelvan a venir a este edificio. Carmen pulsó un botón de seguridad en el interfono de la pared, un botón que conectaba con la seguridad del piso 45. «¡Carmen, espera!», gritó Javier en pánico. «Esto no es suficiente. Es mucho más de lo que merecen», le cortó Carmen. La puerta se abrió. Entraron los mismos dos guardias del vestíbulo. «Acompañen al señor Javier y a la señora Elvira a la salida de servicio», les dijo Carmen, «y asegúrense de que se les prohíba la entrada a este edificio para siempre». «Carmen, no», gritó Javier mientras los guardias lo agarraban por los brazos. «¡Demonio! ¡Eres un demonio!», gritó Elvira, dándose cuenta de que este era el verdadero final. «Tomen su dinero y lárguense». Carmen se dio la vuelta. No quería volver a verlos. «Te arrepentirás, Carmen. La voz de Javier se cortó cuando la puerta se cerró. Carmen caminó lentamente hacia el ascensor. Su abogado la siguió. En el silencioso ascensor, el abogado preguntó: «¿Está segura, presidenta?
¿25.000 euros después de todo lo que le hicieron? Carmen se miró en el reflejo de las brillantes paredes del ascensor. Su rostro estaba sereno. Ese dinero no era para ellos, dijo en voz baja. Era para mí. Para poder dormir tranquila sabiendo que les di una última oportunidad de cambiar. Lo que hagan con él es asunto suyo y de Dios. El ascensor sonó al llegar al piso 50. Carmen salió. De vuelta a su sala de juntas, de vuelta a su vida. Pasó un año. El tiempo había forjado a Carmen en una persona completamente nueva. Bajo su liderazgo como CEO del grupo Valcárcel, la empresa no solo se había recuperado, sino que se había disparado como un cohete. Llevó a cabo una reestructuración masiva. Todos los compinches de Javier, los directivos corruptos que vivían de la adulación y el falso lujo, fueron purgados sin piedad. Los reemplazó con un equipo de profesionales que trabajaban de verdad, basados en el mérito y la integridad. Carmen se hizo famosa en el mundo de los negocios, no por su lujo, sino por su determinación. La mujer que una vez fue despreciada por su sencillez demostró que podía dirigir uno de los mayores conglomerados del país con mano de hierro en guante de seda. Inspiró, no a través de la caridad, sino a través de la acción corporativa. Se hizo conocida por ascender valientemente a mujeres profesionales competentes, muchas de ellas con un estilo modesto como el suyo, a los puestos más altos que antes estaban dominados por hombres arrogantes como Javier. Demostró que la modestia y la ética no eran debilidades, sino fortalezas. Era un día claro. Carmen se dirigía a la ceremonia de inauguración de una nueva fábrica de la empresa, un gran proyecto de expansión que había conseguido superando a 3 competidores importantes. Estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero de su elegante sedán de lujo. No un coche deportivo llamativo, sino un vehículo que reflejaba su estatus, silencioso, potente y con clase. Su chofer conducía suavemente, saliendo del distrito de negocios y dirigiéndose a la zona industrial al norte de la ciudad. El coche se detuvo en un semáforo en rojo en una intersección concurrida y sórdida. Esta intersección era famosa por estar justo al lado del mercado mayorista más grande de la ciudad. Incluso dentro del coche insonorizado, se podía oler un leve tufillo del mercado. Carmen, que estaba revisando documentos en su tableta, se distrajo ligeramente por una fuerte conmoción fuera. Giró la cabeza, entrecerrando los ojos para enfocar el origen del alboroto. Y entonces lo vio. Su corazón no dio un vuelco. No hubo sorpresa. Solo una fría sensación de reconocimiento. Allí, bajo el sol abrasador, entre el polvo de la calle y las moscas, vio un hombre. El hombre estaba esquelético, su piel quemada por el sol hasta un tono oscuro. Vestía solo una camiseta sin mangas rota y sucia, y unos pantalones cortos raídos. Su pelo estaba enmarañado y descuidado. Empujaba un gran carro lleno de desperdicios de verduras. Era Javier. Ahora trabajaba como mozo de mercado y recogedor de basura. Y entonces Carmen vio una segunda figura. Una anciana sentada en un montón de sacos viejos, junto a una alcantarilla sucia. Su ropa estaba hecha jirones y sucia. Su escaso y grasiento pelo blanco sobresalía en todas direcciones. Su rostro estaba surcado de arrugas cubiertas de mugre. Estaba rebuscando en un montón de basura, recogiendo botellas de plástico y restos de verduras podridas. Era Elvira. Estaban en medio de una pelea feroz. El carro de basura de Javier aparentemente había golpeado los sacos que Elvira estaba clasificando. Tú, imbécil, ¿no tienes ojos en la cara?, gritó Elvira, su voz ronca por el polvo y la fatiga. Tú eres la que está bloqueando el camino, vieja loca, replicó Javier. Claramente no se dio cuenta de que le estaba gritando a su propia madre. O quizás ya no le importaba. Este es mi sitio, mi territorio. Lárgate de aquí ahora mismo. Elvira le lanzó un tomate podrido a Javier. Mendigo desagradecido. Javier gruñó. Pateó uno de los sacos de Elvira, esparciendo su contenido por la calle. Se gritaban, se insultaban, se lanzaban basura. Las dos personas ya no luchaban por una casa de lujo o diamantes. Luchaban ferozmente por unos metros cuadrados de territorio en un apestoso montón de basura. Carmen fue testigo de la escena. Recordó el cheque de 25.000 euros que les había dado, suficiente para volver a su pueblo y empezar una vida modesta. Pero estaba claro que no lo habían usado sabiamente. El dinero probablemente se había esfumado en un breve derroche antes de que su arrogancia y estupidez los arrastraran de nuevo al fondo del abismo. Y esta vez, el abismo era mucho más profundo. No había odio en el corazón de Carmen, ni rabia, ni siquiera compasión. Lo que sintió fue una profunda sensación de cierre, un sentido de justicia cósmica perfecta. Esto era el karma. No fueron castigados por ella. Fueron castigados por su propio carácter. Se habían convertido exactamente en lo que una vez la llamaron basura.
El claxon de un coche detrás de ella la devolvió a la realidad. El semáforo se había puesto en verde. Carmen se giró, apartando la vista de la miserable escena. No había nada más que ver. Ese capítulo estaba cerrado. «Avance, por favor», le dijo a su chofer, su voz tranquila y firme. El sedán de lujo avanzó suavemente. Carmen pulsó un botón y la ventanilla insonorizada se cerró lentamente, bloqueando todo el ruido, todo el hedor y todo el pasado. Volvió a mirar la tableta en su regazo, concentrándose en los planes de expansión de su nueva fábrica. Se dirigía hacia su brillante futuro, su imperio empresarial, y no miró atrás ni una sola vez.